empecé a hacer reproducción hace 40 años, en el Hospital de Cruces, en Vizcaya, que era el único centro público que hacía reproducción asistida en España. Y allí tuvimos el primer niño nacido por fertilización in vitro, justo un año después del primer nacimiento de fertilización in vitro en España, que fue en el Instituto de Exeus. Entonces, claro que llevo mucho tiempo y éramos muy pocos. Entonces, pues ya llega el momento que tengo que cambiar. Nosotros hemos ido viendo, los de mi generación, que nos hemos dedicado a reproducción, hemos ido viendo todos los cambios que ha habido en los avances técnicos. Hemos ido integrando un montón de técnicas que al principio eran impensables. Lo primero que se hacía hace 40 años, 50, era inseminaciones conyugales o inseminaciones de donante. Y casi se copió a lo que hacían los veterinarios. Luego el gran hito de la medicina reproductiva fue la fertilización in vitro, que tiene ya 43 años de vida. Después apareció la microinyección espermática, el ICSI, en Bruselas, que ayudó mucho al factor masculino severo. Luego aparecieron ya técnicas en la cual empiezan a utilizar los genetistas una serie de avances que nos permiten analizar embriones para hacer diagnósticos genéticos preimplantacionales. Es decir, ha variado muchísimo tanto las técnicas de reproducción asistida que hacemos ahora, su eficacia y luego el perfil de la gente que las utiliza. Es decir, que hace unos años, hace 30, 40 años, el perfil básico era pareja heterosexual estéril, y estéril se considera el que no tiene hijos durante un cierto tiempo por vía natural, y ahora, aparte de eso, que es un bloque grande, tienes parejas femeninas, que la forma de reproducirse es a base de técnicas de reproducción asistida, me da igual que sea inseminaciones o fertilización in vitro. Tienes mujeres solas que tienen deseos de descendencia, que no tienen pareja ni masculina ni femenina, cosa que antes era bastante inusual. Tienes familias que quieren reproducirse y tienen enfermedades monogénicas que van expresadas en herencias y que a la hora de reproducirse tienes que seleccionar embriones que no estén afectos de esa enfermedad, con lo cual se reproducen con seguridad de no transmitir enfermedades hereditarias, y eso ha cambiado muchísimo. Y luego la eficiencia de las técnicas. Conseguimos embarazos mucho antes que lo que hacíamos hace 30 años. Por ejemplo, hace 30 o 35 años, para hacer la media de ciclos para tener un niño a través de fertilización in vitro era aproximadamente 12 ciclos completos, y hoy en día en 3 intentos, tienes un acumulado mucho más alto. ¿Por qué? Pues porque avanza mucho la tecnología, pero tenemos todavía grandes retos que solucionar. Claro, a ver, la técnica de la ovodonación es la técnica que tiene más resultados por una cosa muy fácil, es que estás trabajando con un gameto, el femenino, que es el óvulo, de una chica de edad media de 22 años. Entonces, cuando tú te reproduces por vía natural, la edad de la mujer es la que marca la diferencia, no la del varón. Nosotros, cuando nos reproducimos de forma diferente, nuestro sistema reproductor, y es que nosotros producimos espermatozoides hasta que nos morimos, y luego, más o menos cada 3 meses y medio, recambiamos toda la población espermática. Quiero decir que un varón de 40 años, como mucho, tiene espermatozoides de 3 meses y medio de vida. Perdemos calidad, ojito, que no somos tampoco aquí Tarzán, perdemos calidad con la edad, es decir, nosotros con la edad perdemos calidad en cuanto a calidad de semen, pero producimos células jóvenes. Entonces, el factor edad en el varón no influye tanto a la hora de reproducirse. Las mujeres no. O sea, el aparato reproductor de la mujer tiene un fin, una caducidad inexorable. Y es que se nace con un número de óvulos del gameto femenino, y los vas gastando desde que naces hasta que te quedas sin óvulos, que es la menopausia. Pero no solo eso, no repones ningún óvulo. Y al no reponer ningún óvulo, se hace envejecimiento celular. Entonces, un óvulo de la misma mujer con 20 años y 40 años, la tasa de fecundidad y de niño sano no tiene nada que ver. O sea, el óvulo de 20 años marca la diferencia. Claro, entonces el programa de ovodonación, estás trabajando con receptoras de edades altas, biológicamente para reproducirse, de 40, 44, 45 años, y sin embargo estás utilizando el gameto femenino de una donante de 22 años.
Entonces las tasas de embarazo que tienen reales son mucho más altas, primero que las que tuvieran ellos con 40 años, 41 años, y dos, que la propia especie humana a los 20 años. ¿Por qué? Porque nosotros en el laboratorio seleccionamos embriones, que los hemos visto cómo se han desarrollado con técnicas de time-lapse, y tú estás transfiriendo un embrión de 5 días, un blastocisto sano, tal, entonces anida más fácil que si lo hace por vía natural, que tiene que ser a base de intentos. Ya, pero nunca es 100%, nunca es 100%. Y la técnica de la ovodonación, pues sí que es la que tiene más resultados en cualquier centro de reproducción asistida. La fertilización in vitro ha mejorado muchísimo. En los primeros 10 años teníamos unas tasas de embarazo de un 5% por intento. Ahora, en función de la edad de la mujer, que es lo que modula los resultados, puedes tener hasta un 45-50% por transferencia de embrión sano euploide. No, ahora estamos más o menos entre un 65-70%, y cuando acumulas transferencias, cuando haces 3 transferencias, ya subes, porque ya te pones unas tasas de embarazo del 90%. Sí que hemos mejorado mucho en cuanto a resultados, hemos optimizado mucho las técnicas y también hemos simplificado mucho los procesos. No de laboratorio, que siguen siendo muy complejos o cada vez más, pero sí a la hora de hacer las técnicas. Es decir, una señora que se va a hacer una fertilización in vitro hoy en día, es una técnica que dura más o menos 15-16 días, con pocos controles médicos, con un quirófano mínimo, porque es ecográficamente como se extraen los óvulos, cosa que antes era una técnica, te podías estar como un mes con ella, quirófano con anestesia general, con laparoscopia para extraer los óvulos, no había ecografía vaginal, o sea, nos hemos simplificado mucho, y que la gente no tenga miedo a que se le va a hacer algo, es llevadero, dentro de que tiene una metodología que hay que cumplirla y que generalmente además las pacientes de reproducción asistida cumplen todo lo que le dicen los médicos. A ver, es que es una pregunta difícil porque, a ver, primero hace falta evaluar el caso. Y estoy poniendo de una pareja con problema de fertilidad. Más o menos en 1 o 2 meses tienes que tener hecho todas las pruebas diagnósticas para poder poner un tratamiento etiológico. Etiológico significa que dices, yo he encontrado el problema, te pongo la solución a este problema, no voy a ciegas. Vale, y luego no hay lista de espera para entrar en ningún programa de reproducción en un centro como este. O sea, directamente el paciente entra cuando quiera y se trabaja todo el año. Es decir, que no se excluyen navidades, no se excluyen veranos, etc. Quiero decir que en el plazo más o menos, después de un estudio, entre 1 y 3 meses, hay un porcentaje grande que consigue el embarazo. Un porcentaje grande, no todas. Hay gente que le cuesta 5 años, y eso lo tienen que saber, claro. Es decir, a ver, la ley de reproducción asistida española es una ley muy antigua, de las primeras, no me acuerdo si es la primera de Europa, y legisla los programas de donación de gametos, tanto femeninos como masculinos. Entonces, cuando hay una pareja heterosexual, el varón no tiene espermatozoide ni en el testículo y entra en el programa de donación de semen, hace falta un donante. El donante tiene que cumplir unos requisitos legales que son la edad, tienen que tener un filtro de enfermedades de transmisión sexual, un filtro genético, tienen que ser anónimos, altruistas, todo eso lo tienen que cumplir. Y luego el semen va a un banco de semen, el semen tiene que estar congelado por el problema del SIDA, ¿vale? Y así no hay forma de transmitir el SIDA. Bueno, aparte de eso, que ya han pasado todos ese filtro, y han pasado por los psicólogos también, etcétera. Entonces, cuando tú vas a dar semen a un receptor, normalmente utilizas 3 parámetros para elegir al donante. 1, concordancia de grupos sanguíneos. Es decir, en el momento del nacimiento de un bebé por un programa de donación de semen, cuando nace en el parto del cordón umbilical le van a decir qué grupo y RH de sangre tiene. Tiene que coincidir con los padres, porque si no aparecería en la cartilla de nacimiento del bebé discordancia de grupos sanguíneos. ¿Qué significa discordancia de grupos sanguíneos? Pues que el padre no es el padre. Tiene que ser de la raza del receptor. Si soy blanco, pues tendré que tener un donante blanco. Y si soy blanco caucásico, pues vamos a procurar darle un donante blanco caucásico, porque no es lo mismo caucásico que un indoeuropeo, o sea, un amerindio, etc. Y luego el fenotipo. El fenotipo son las características físicas que tú puedes elegir en un donante. ¿Qué son? El peso, la talla, color de ojos,
el pelo, tipo de pelo, rizado, ondulado, etcétera, color del pelo y la piel. Entonces, con eso se elige el donante. Luego la herencia es muy caprichosa y eso se ve en la vía natural. Es decir, hay hermanos que se parecen entre ellos muchísimo, otros no se parecen. Yo mis hermanos, pues digo que es mi hermano, nadie diría que es un hermano mío, y es del mismo padre y madre, ¿eh? Y luego el color de los ojos, por ejemplo. Dicen, los padres biológicos tienen ojos castaños y de pronto tienen un niño con ojos azules. ¿Por qué? Joder, porque igual el abuelo tenía ojos azules y se ha expresado en la segunda generación. Ahora, si tú tienes cuidado al elegir el donante con ese fenotipo y ese perfil, tienes más garantía de que se parezca. Ha tenido 2 modificaciones, pero es una ley que, joder, es una ley bastante buena, ¿eh? Y realmente prohíbe pocas cosas. Pues prohíbe la clonación de humanos, así no se puede clonar a los humanos. Técnicamente se podría hacer ya, pero no se puede de momento y no se debe, pues está prohibido. Prohíbe, por ejemplo, que los donantes sean conocidos. Tienes que guardar el anonimato. Hay otros países que sí, que se permite el conocimiento del donante, y esos países tienen un problema muy grande porque no hay casi donantes. Porque el que dona un gameto, me da igual que sea semen o óvulos, lo que está haciendo es un acto, pues como si dono una córnea o si dono sangre. Yo no me quiero implicar en el proceso, yo quiero ayudar a alguien. Entonces, si en este caso dono semen o dono óvulos y luego se sabe la identidad, joder, ya no es lo mismo, ¿eh? Es decir, que a los 18 años te venga un crío y te diga, por cierto, tú eres mi hijita, no tendrás potestad conmigo. Entonces, eso lo prohíbe la ley. No se puede elegir el sexo por gusto. Tú puedes elegir el sexo si tienes una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X y que tú puedas seleccionar el sexo para evitar la enfermedad. Hoy en día ya ni se hace eso porque somos capaces de buscar el gen donde está mutado, con lo cual ya no. Pero el diagnóstico genético preimplantacional se inventó para sexar los embriones, para evitar enfermedades ligadas al cromosoma X. Pues yo qué sé, hay muchas, la hemofilia. Entonces, por ejemplo, hay unas que son los varones son afectos, las mujeres portadoras sanas. Entonces dice, voy a tener solo niñas para no tener niños afectos. Vale. Lo demás dice, no, una familia de 4 niñas que quieren un niño. No. De todas formas, no hay demanda social en eso, porque la tasa de natalidad es tan baja que no tienes familia de 8 niños, que he tenido 7 niñas y quiero un niño. Eso ya no hay. Pues va a ir buscando lo que no hemos todavía podido conseguir. No hemos podido conseguir que aniden todos los embriones que transfieres, independientemente que seas capaz de analizarlos genéticamente, que sean embriones que sabes que tienen la dotación cromosómica normal, que hayas preparado el endometrio ya, pero no anidan el 100%. Ya, ¿por qué no anidan el 100%? Porque en la vía natural no anidan el 100%, nunca. Una pareja que tiene descendencia por vía natural sabe que puede quedarse embarazada en el primer intento o en el 8º, sin tener problemas reproductivos. O sea, que nosotros, la especie humana, tiene una limitación en la fertilidad que no tienen otras especies animales inferiores, como los roedores. Se estudia en todos los sitios cómo implementar las tasas de anidación. Y se ha conseguido mucho, porque ya te he dicho antes, de un 5% en una fertilización in vitro, que llegues ahora a un 45 o 50%, es una de las cosas que has avanzado, pero no del todo. ¿Por qué? Pues si te reproduces muy mayor y resulta que tus óvulos o no tienes o son muy malos, si logro rejuvenecer el ovario, pues resulta que igual solvento ese problema y no tengo que utilizar óvulos de una donante. ¿Qué consejo se le da a las parejas que quieren reproducirse por vía natural? Que cuanto antes se decida, mejor. Es decir, que la edad de la mujer tiene una limitación de momento inexorable. Y luego que existe un sistema de preservar su fertilidad, que es guardar sus óvulos, sus gametos, que se ha empezado a hacer en el año 2010. Hasta entonces solo podíamos guardar el gameto masculino o tejido ovárico o tejido testicular, pero no podíamos con eficiencia guardar óvulos hasta que se inventó la vitrificación. Bueno, pues eso ya es de 2010. Entonces, hay gente que no sabe su futuro reproductivo, no sabe si va a tener pareja masculina, femenina o va a ser sola. Y soy mujer.
¿Qué hago? Joder, si puedo, me guardo, tengo una hucha de óvulos de una edad determinada que no van a perder su calidad y que los voy a poder utilizar si es que me hace falta. Pues cuando tengo 40 años y tengo óvulos guardados de la década de los 20, las tasas de embarazo no son las de 40 años, son las de los 20, pero no son las tasas de embarazo, sino que la tasa de abortos es la de 20 años y la tasa de embriones sanos genéticamente es la de 20 años, es decir, el Down, por ejemplo. Bueno, pues eso no se entiende hoy en día. Yo doy charlas en las universidades, en gente que está estudiando medicina, que está estudiando enfermería, y tú les explicas eso a mujeres de 18, 20 años y te están mirando como diciendo, ¿este qué me está diciendo? Si yo tengo 19 años.